lamentablemente pasa o falta mucho en la práctica vital diaria. El médico y el paciente casi ni hablan. De pronto me duele la cabeza, tomo una pastilla y se acabó. Entonces me pregunta por qué le duele, qué momento le duele, qué desencadena el dolor, si te hace recordar, etc. Todo eso hace que uno en su cabeza tenga un mejor diagnóstico. Una vez que ya hemos hecho la primera parte, que es la anamnesis, vemos a lo que es el examen físico, la inspección, que es mirar, ¿sí? Pasen. La palpación, pasa. La palpación, ¿sí? La exploración de movimientos, en este caso articulaciones por un tema de traumatología, a unas pruebas especiales, radiografías y peticiones de exámenes complementarios. Entonces, primero siempre el examen y de ahí ya pedimos los estudios. Los estudios son para ver algo que nosotros en nuestra cabeza tenemos ya pensado. Yo no pido un examen para saber qué tiene el paciente, al contrario, yo pido un examen para saber que lo que pienso es, y con eso quiero confirmarlo. O si tengo una duda diagnóstica para descartar y pensar en otra cosa, pero no pido para saber qué tiene el paciente. En la inspección entonces vemos, es lo que significa ver al paciente. El paciente está llegando y lo estamos viendo desde cómo camina, si se camina, cómo ingresa, si ingresa en camillas, si en ruedas, ¿no? Qué cara tiene, qué posición tiene el cuerpo, de la mano, el pie, y con eso ya podemos hacer un diagnóstico, solamente mirándolo, ¿ya? Ya más cerca vemos si hay tumefacción, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué patología puede asociar tumefacción, hematoma, deformidad? Fractura. Una fractura, ¿no? O un golpe fuerte, una fractura, tenemos tumefacción, hay edema, ¿sí? Hay sangrado, hay edema, hay hematoma, hay deformidad, evidentemente. Una deformidad existe cuando hay una fractura. Entonces, en atrofia muscular ya, por ejemplo, sería un caso crónico, ¿no? Un paciente con un yeso, por ejemplo, un yeso que tiene un mes o mes y medio, pues es una atrofia muscular por desuso. También, por ejemplo, un paciente que tenga una postración crónica también podría tener una atrofia muscular. La coloración tenemos que ver también, aumento de temperatura, aumento de coloración, que quiere decir o rubicundez, o palidez o cianosis, edema, y algún signo patognomónico que podríamos en todo caso solamente al mirar diagnosticar. Por ejemplo, el miembro superior, ¿cuál es el más común? ¿Qué signo patognomónico sabemos que eso es lo que miro y eso es? El signo patognomónico se denomina pues algo que yo estoy viendo y yo sé que eso es el diagnóstico que tengo en mi cabeza. Mediano, por ejemplo. Veneno mediano. Llamando péndula. Bueno, lesiones neurológicas distales pueden dar también el predicador, péndula, etc. ¿Poquito elevado? No, pues es una charretera. ¿Saben qué es una charretera, no? ¿Quién sabe? Levanta la mano que es una charretera. La luxación. ¿Ah? Luxación. Luxación de glenumeral anterior. Entonces hace que el acromion se haga prominente y vas a ver la charretera. ¿Saben qué es una charretera, no? ¿Ha visto los uniformes de los militares? ¿Sí? Esto que tienen acá, ¿sí? Y que cuelga algo sobresalido. Eso es una charretera. Entonces por eso se llama el signo de la charretera. Eso habla de una luxación, porque eso es un patognomónico. Yo veo un paciente que viene con el brazo así y acá tiene una charretera, está luxado el hombro, de lejos. Fácil, chicos. Ahora después ya lo miré, ya hablé con él. A veces no es necesario ni hablar, o sea, hay pacientes que tienen mucho dolor, le pregunta 2 o 3 cosas y de frente hace la reducción de hombro, por ejemplo. Después ya lo tocas y comienza a ver temperatura, está aumentada, disminuida, puede haber dolor, y en el dolor hay que ver con la intensidad, la localización y radiación, ¿sí? Entonces te duele mucho o poco, el dolor ¿dónde comenzó? ¿Dónde comienza? ¿Hasta dónde se va el dolor? ¿Sientes un dolor irradiado al brazo, a la mano, por ejemplo un dolor de cuello, ¿no? Todo eso nos ayuda a pensar, todo esto es en cabeza, preguntarnos para saber qué diagnóstico puede tener el paciente. Hay crepitación, ¿no? Crepitación es, por ejemplo, cuando hay una fractura y uno escucha crac, 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 te puede crepitar. También hay una crepitación no ósea, que es cuando hay, por ejemplo, enfisema. Cuando hay una fractura costal, por ejemplo, con una lesión pues, de pleura, escapa el aire afuera y hace una crepitación o enfisema subcutáneo, se llama eso. Tumuraciones, una tumuración, por ejemplo, aguda, pues un golpe, ¿no? Una fractura. Un síndrome compartimental también te da un aumento de volumen inmediato.
Sensibilidad puede estar aumentada, disminuida o sensaciones diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué caso pueden ustedes hablar de una hipersensibilidad? Es más fácil siempre ver con ejemplos, con casos. Eso es más práctico que solamente decirles eso, ¿no? O mencionar que es una hipersensibilidad. ¿En qué caso ustedes pueden presentar una hiper y después, por ejemplo, una hipo? ¿Saben lo que es el síndrome de túnel carpo? ¿Qué es? La compresión del nervio. Compresión del nervio mediano, a nivel de la muñeca, ¿no? Entonces pasa. ¿Qué es lo primero que siente el paciente? Dolor, hipersensibilidad, ¿no? Si la lesión continúa, ¿a qué va? A una hipoespesia y una atrofia, ¿no? Entonces una lesión crónica nerviosa por compresión te puede dar primero aumento de sensibilidad, está irritado el nervio y después el nervio se muere y ya no sientes. Movimientos, entonces ya el paciente lo hemos avalado, lo hemos visto, lo hemos tocado. Ahora comenzamos a hacer ciertos movimientos para ver, en este caso, por ejemplo, hablamos de articulaciones o de funciones musculares, ¿no? Y aquí tenemos dos términos, la anquilosis y la artrodesis. ¿Qué significa cada una de ellas? Uno es el médico y el otro Ya, ¿cuál es cuál? anquilosis es natural y artrodesis es Ya, ¿y qué es? O sea, ¿qué pasa al final? ¿Cuál es el fin de esta...? Dean dice que la anquilosis es un tema natural de una enfermedad y la anquilosis es un tema quirúrgico, pero al final, ¿qué pasa? De dos articulaciones. En una articulación se fusionan los huesos entre sí, ¿no? Por ejemplo, una anquilosis de natural evolución, ¿qué enfermedad puede producir? Una artrosis. Una artrosis hace una degeneración progresiva de cartílago, ¿no? Y al final expone hueso con hueso, ¿no? Y lo que hace al final el dolor es tal que el paciente poco a poco comienza a disminuir su movilidad, ¿no? Y a su vez los tejidos se vuelven rígidos y al final termina que el hueso se pega uno con otro, ¿ya? El rango articular para ver justamente movimientos, si es que hay congruencia articular, si es que hay rigidez ósea o tejidos blandos, ¿no? Rigidez ósea, por ejemplo, en fracturas que tienen complejo articular en el tiempo puede darte una secuela de rigidez ósea, fuerza muscular, estabilidad. Si hablamos de estabilidad, hablamos, por ejemplo, de qué tema. Si estamos hablando de estabilidad, ¿qué tema podemos ver? ¿O qué estructuras de una articulación? Sin estabilidad las articulaciones. Los ligamentos, ¿no? La cápsula, los músculos también. Entonces podemos estar hablando pues justamente de eso, de un esguince de un lugar, o en todo caso una luxación de una articulación. Entonces ahí vemos la estabilidad, ¿no? Una lesión ligamentaria, crónica, que da inestabilidad. La parte muscular siempre tendinoso y nervioso. En la radiografía vamos a ver si es que hay congruencia articular. Si no existe congruencia articular, entonces pensamos en una. Si no hay congruencia de articulación, entonces pensamos en una luxación. La densidad ósea también se puede ver, ¿no? Que no es el estudio ideal para ver en todo caso casos pues, de osteoporosis o enfermedades pues, óseas de por sí. Soluciones de continuidad, que esto habla de fracturas, alineación de segmentos y una tumoración. Las radiografías nos pueden servir para eso. Otros estudios, la tomografía. Por ejemplo, la tomografía nos sirve en casos que pudieran haber fracturas articulares, ¿sí? Toda fractura articular debe ser evaluada siempre con una tomografía. Y en casos, por ejemplo, también dudas diagnósticas. A veces una radiografía no es muy convincente, hay mucha clínica para pensar en la fractura, pedimos una tomografía. ¿La resonancia para qué nos sirve más? Para partes blandas, ¿no? Por ejemplo, un esguince es mejor evaluarlo con una resonancia que con una radiografía, ¿verdad? Una ecografía también, por ejemplo, nos puede ver temas ligamentarios, musculares. La gamografía, para ver, por ejemplo, que hemos hablado hace un rato del tema de nervio mediano. Perdón, la electromiografía para el nervio mediano. La gamografía para ver captaciones óseas, inflamatorias, tumorales, etc. Y a un laboratorio también nos puede servir. A un instrumental para hacer el estudio pues, físico, gonómetro para ver angulaciones,
¿no? Cinta métrica para ver a veces aumento de volumen, martillo de reflejos y aguja también para ver sensibilidad. Entonces, ¿qué es una fractura? Entonces, una fractura se determina por estos síntomas de signos, ¿sí? Va a haber deformidad. Siempre una fractura debe haber deformidad. Aunque leve, si no es muy desplazada, pero siempre hay deformidad. Hay edema, ¿no? ¿El edema por qué se produce? Pasen. ¿Por qué se produce el edema en una fractura? ¿El hueso es vascularizado o no? Entonces, produce una lesión vascular y aumenta. Hay un sangrado interno, es un hematoma, perirraculario. Eso es lo que produce el hinchazón o el edema. El dolor, evidentemente. La equimosis y la crepitación son signos de una fractura. Ustedes van a ver un paciente con un trauma y ven esto acá, lo primero que deben pensar en todo caso es una fractura. ¿Y entonces qué pedirán? ¿Qué estudio complementario? Una radiografía. Bueno, ahí ven, deformidad, ¿sí? Deformidad, dolor, ¿ve? Evidentemente tiene dolor este paciente, ¿sí? Hay deformidad. Entonces el paciente probablemente hizo mal, le trabaja con la pelota, etc. Entonces hace un mecanismo pues forzado de versión probablemente de tobillo y produce una deformidad. Evidentemente está luxado y probablemente también rojo. Entonces ahí produce dolor, deformidad. En este caso ya es un trauma directo, ¿ven? Una patada directa produce un tipo de fractura así de trazo, de ese tipo de trazo. Dolor que no se ve en la cara y dolor del mismo que le patea. Bueno, luxación. La luxación entonces está determinada por dolor, evidentemente deformidad articular, que es lo principal. Limitación, no puede mover la articulación del paciente, no puede mover. Limitación funcional, que es lo principal, y cierto edema. Las luxaciones son, pues hablamos de traumáticas ahorita, no vamos a hablar de congénitas, nada de eso. Las lesiones traumáticas son producidas por evidentemente, mecanismos, algunos, depende de, por ejemplo, una cadera, para que se luxe, que requiere una mayor energía que un hombro, ¿sí? La cadera es una articulación muy estable, ¿no? Ya que casi está contenido toda la cabeza dentro del acetábulo. Muy diferentes el hombro, ¿no? Que tenemos un glenoide que es casi un plato, con una casi 3/4 de una esfera, ¿no? Que fácilmente se luxa y que está sobre todo dependiendo de los ligamentos y los músculos, que es el hombro. En este caso la cadera es mucho más difícil que se luxe, por tanto tiene que tener mecanismos de alta energía. ¿Qué creen que le pasó a este paciente para que se luxe así? Caída, ¿no? Caída de altura, atropello, etc. Este paciente estuvo en un pasajero, en la parte posterior de un auto, ¿no? Entonces abajo en el circuito de playas, y bueno, un choque a alta velocidad, más de 100 km/h. Los dos de adelante fallecieron, y bueno, ella estaba atrás. Pase, pues. Y vino luxada, ustedes ven, las dos caderas luxadas, una posterior y una anterior. ¿Sí? Luxación, entonces traumática. Es lo que vamos a ver, ¿ya? Esto es en la segunda hora vamos a ver esto acá, que es de cadera. Pero para que vean lo que es una luxación, que es imagen, ¿no? Entonces, evidentemente dolor, este paciente pues viene con mucho dolor, deformidad, ¿no? Ustedes ven, bueno, esta posición típica de la posterior, posición típica de la anterior, ¿no? Y bueno, sobre todo limitación. Artritis, ¿sí? Hay lo que es la tetra de Celso, ¿no? El dolor, el rubor, el calor y el tumor, ¿no? O edema, ¿no? Todo eso se produce con una inflamación articular, que puede ser infecciosa e inflamatoria. Ya eso va a depender del estado clínico del paciente, las condiciones, ¿no? Y en todo caso un examen que se pueda determinar. Aquí ven, ¿no? Hay un aumento de volumen, aumento de flebosis a nivel del tobillo. Entonces puede ser una artritis, ¿no? Puede ser una cellulitis. El diagnóstico ya viene examen clínico, palpación, movilidad, y lo otro es un tema de exámenes, ¿sí? Entonces la diferencia más común entre una celulitis y una artritis es la limitación funcional, ¿ya? Una artritis
suele tener mucha limitación funcional de articulación y el paciente difícilmente puede movilizar la articulación. ¿Ya? En cambio, una celulitis puede movilizarla, o dolor puede movilizarla. ¿Ya? Un poco la diferencia, así a grandes rasgos, entre una artritis, hablando de inflamatoria infecciosa, muy diferente, pero artritis al fin, de una celulitis. Que vamos a ver por partes: hombro, codo, muñeca y mano. ¿Ya? En el hombro, entonces, es una articulación de tipo. ¿Qué tipo de articulación es el hombro? ¿Qué dice ahí? Enartrosis. ¿Qué significa una enartrosis? Que realiza todos los movimientos. ¿Sí? ¿Y qué movimientos tiene el hombro? Por ejemplo, la abducción. ¿Cuál es la abducción, por ejemplo? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Esto. ¿Sí? Separar, en este caso, el brazo del cuerpo. Abducción, esto de acá. ¿Sí? La abducción, la rotación neutra. La rotación neutra es esta. Pues si yo hago esto, es rotación interna. Si yo hago esto, es rotación externa. La rotación neutra es esto. Entonces, así yo puedo levantar hasta ahí nomás. ¿Eh? Pero si yo roto, puedo llevar a más. ¿Sí? En rotación neutra, llevo a 90, y si roto externo, puedo llevar hasta 170 incluso en la abducción. La aducción es pasar la línea media, ¿sí? Las extensiones y las rotaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la extensión del brazo o del hombro? ¿Qué movimiento haces para determinar la extensión y flexión? Flexión. Es el codo. Brazo. Es de van hacia adelante o hacia atrás. Ya, ¿eso qué es? Es extensión. Esto es Y es extensión. extensión y flexión. Flexión. Bien. Entonces eso también tiene que saber. ¿Ya? Y por tanto, ¿por qué se producen estos movimientos? ¿Quién hace que estos movimientos se produzcan? Los músculos, en cualquier articulación. Entonces, esto nos determina saber bien qué músculo está bien y qué está mal. Y por eso sospechar a este paciente tiene una lesión de mango rotador. ¿Pero de cuál mango rotador? De supraespinoso. Porque tiene dificultad para deducir y extender externo, por ejemplo. Entonces, ustedes ya en su cabeza, haciendo el examen, ya tienen algo. Y le pido, pues, por ejemplo, ¿qué le pediría si tienes una lesión de supraespinoso? ¿Qué estudio? Una eco, ¿no? Si podemos, mejor una resonancia. La eco a veces es muy dependiente de quién la hace y quién la mira. ¿Ya? Entonces, bueno, unas imágenes, una articulación glenumeral, ¿sí? Articulación artrósica, ¿no? Las tuberosidades, el tendón de la porción larga del bíceps, el coracoides, en esta coracoides se inserta el tendón conjunto, ¿no? El coracobraquial con el tendón corto del bíceps, el mango rotador, que acá vamos a verlo mejor, debajo del acromio la bursa subacromial, bastante patología también hay bursal. Aquí en la parte anterior, el subescapular, ¿sí? En la parte anterior de la escápula, que va hacia el troquín, ¿sí? Y este músculo entonces será ¿qué tipo de movimientos permite este músculo? Y rotación interna. Entonces el músculo subescapular es aductor y rotador interno, muy diferente que los posteriores, ¿sí? El suprainfe y el redondo. Ahí tenemos los músculos que van hacia el troquíter, ¿sí? Y esos músculos son abductores y rotadores externos, sobre todo el supraespinoso. Unas lesiones de hombro, el hombro congelado. ¿Qué es un hombro congelado? ¿A qué denomina un hombro congelado? Bueno, es un hombro rígido, por eso habla congelado, está inquieto, ¿no? Obviamente varias causas, una de las capsulitis adhesiva, por ejemplo, la principal causa que tiene también muchas causas, a veces primarias, no sabe qué, a veces secundarias, enfermedades endocrinológicas, a veces una inmovilización prolongada, fractura de humor proximal. Cada uno de estos va a haberse visto en clases específicas, ¿sí?
Esto es muy común en pacientes de adultos, mayores, ¿no? Por tema osteoporótico. Fractura de clavículas es en personas jóvenes, niños y jóvenes. Luxaciones, bueno, en cualquier momento. La luxación craneoclavicular da el signo de la tecla, ¿sí? Eso es cuando la clavícula se luxa porque se rompen los ligamentos. ¿Qué ligamentos se lesionan? Eso, ¿cómo se llaman esos dos? En nombres geométricos. Ah, el Trapecio. trapecio. Trapecio y conoides y trapezoides. Sí, dos. Y también se lesiona el ligamento acromioclavicular. Eso se rompe en esto de acá y la clavícula se va hacia arriba. Se luxa y hace el signo de la tecla. ¿El signo de la tecla por qué es? Porque yo aprieto y se levanta de nuevo con una tecla. ¿Sí? No hay cómo reducirlo. En este caso vemos ya unas radiografías de hombro, ¿sí? Vemos una imagen típica y ese es el signo de la charretera, ¿ven? ¿Ven cómo sobresale el acromion? Tiene una luxación anterior, pleno umbral anterior, ¿ven? No hay congruencia articular, ¿ya? En este caso, aparentemente es una radiografía normal, si ustedes la ven en AP, ¿sí? Pero si la ven en perfil, ¿no? Es un perfil de escápula, acá ven la escápula con la coracoides hacia adelante y la espina hacia atrás, ¿sí? Aquí está la glenoides, estaría aquí en medio, y ven que la cabeza está hacia atrás. Eso es una luxación posterior de hombro, un glenohumeral. ¿Ya? Entonces aquí lo que ustedes tienen que primero sospecharla, porque si yo solamente pido una radiografía acá y veo que no hay esto, no está luxado, es un golpe, no me va a un índice, chao a su casa. ¿Ya? Pero si yo no pienso, por mecanismo, por dolor, etcétera, que pueda tener una luxación posterior, el paciente se me va a su casa y después puede venir después de una semana, ¿no? Que el doctor me pase el dolor. A ver la placa, no tiene nada, no está terapia. Y a veces se quedan meses así el paciente, porque nadie sabe hacer el diagnóstico. Entonces para eso le pides una radiografía de perfil de escápula. Y vas a ver que el hombro está atrás. En caso, bueno, quieres hacer algo mejor, pides una tomografía. Y vas a ver pues atrás el hombro. Y tienes que reducirlo. Pero todo depende de que sospeche. Pero así en la charretera, ¿no? Se puede algo ver aquí y ahí. Bursitis, bastante común también en el hombro. ¿No? La bursa subacromelia más común que se da dolor. ¿Sí? Puede hacer calcificarse, conjuntamente con la inserción del mango rotador también. Bursitis cálcica, tendinitis cálcica, bastante dolorosas. Ahí está. ¿Ven? El signo de la tecla. Brazo, entonces, evaluar siempre la parte muscular, la sensibilidad, alineación de deformidades, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, fracturas pues, de húmero, diaficiaria, ¿ya? Problemas musculares, problemas nerviosos, ¿no? Entonces, todo tenemos que evaluar en este segmento corporal. Entonces, por ejemplo, acá en este lado vemos una fractura, ¿ven? Una fractura de qué tipo, qué creen mecanismo de esta fractura. ¿Qué pudo hacer este paciente para que se fracture en este tipo de trazo? Torsión, miren cómo termina. Si tú hablas de un combazo, o sea, el combazo te da una fractura en el lugar y probablemente con fragmentos. ¿Ya? Eso si te das cuenta termina en punta, uno y otro. Eso se produce por torsión. El paciente le han torcido el brazo o ha estado pulseando, ¡pac! ¿No? Es común esto, recibir este tipo de pacientes porque están haciendo fuerza entre dos patitas y ¡pac! Se rompe uno. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra lesión? Y está roto, ¿bien? ¿Qué otra lesión puede tener este paciente? Por eso hay que evaluar tanto la parte muscular como nerviosa y vascular. Nervio radial, ¿no? El carnal de torsión, entonces podría venir con una mano como. Entonces ahí sí es una emergencia y hay que entrar a operar para explorarlo, ¿no? Porque realmente es difícil que el nervio lo corte, pero sí a veces se mete dentro de la fractura, ¿no? Y lo aprieta el nervio, la fractura. Entonces tenemos que ver, no solamente la fractura, ¿no? Sino otras lesiones que pudiera tener el paciente. Y este paciente de acá, entonces
como ustedes pueden ver, es un paciente musculoso, que viene del gimnasio, va todos los días al gimnasio, ¿sí? Y que de pronto está emocionado, ¿no? En el gimnasio, comienza a darle al bíceps y siente un chicotazo, ¡pah! Se le acabó el chiste. Y de pronto viene con esto. ¿Qué le pasó? Rotura del tendón bicipital, ¿no? Podemos tener rotura alta o baja. Si es alta, el vientre muscular se cae al codo. Se cae acá. Si es baja, sube. Eso se llama el síndrome de Popeye. El paciente es feliz porque ya tiene músculo. Entonces, evidentemente es un paciente no preparado, ¿no? O a veces sobreexigido. También hay pacientes que pues iban al gimnasio, tienen músculo y el músculo se fatiga, se cansa y cuando se rompe. También se da en deportistas. El codo. Entonces el codo es una articulación que tiene 3 huesos en sí. ¿Sí? Este hueso se llama el cúbito. ¿Y cómo se llama esta zona de acá? Lean pues. Olecranon. Ya. Esto es el radio, atrás de la cabeza, ¿sí? Y la parte distal del húmero, que hablamos de una tróclea, ¿sí? Y un cóndilo, ¿sí? Al lado de acá el epicóndilo y acá la epitróclea, ¿sí? La tróclea articula el olecrano. ¿Y qué movimientos te hace? Solamente de flexión y extensión, es una trocleartrosis. El cóndilo articula con la cabeza radial, es una articulación condilia, y después tenemos otra articulación que es entre estos 2 huesos, que hay una articulación proximal y una distal en la muñeca. Y eso permite el movimiento de cronosupinación o rotación, es una articulación tipo trocoide. Pero tenemos 3 articulaciones, ¿ya? Es importante saber eso, la congruencia articular, ¿ya? En la epitróclea tenemos inserción de qué músculos, a diferencia de los epicóndilos. En la epitróclea se insertan justamente los músculos flexores de muñeca y dedos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando hay inflamación ¿no? Se llama epitrocleitis o codo de golfista, golf. ¿Ya? En el golf haces esto, ¿ves? Entonces, el golpe que se traduce en tu mano con la pelota que es dura es flexor, porque es acá. ¿Ves? Es acá. En cambio, el cóndilo se llama epicondilitis o codo de tenista, o el revés. O sea, el que tiene un mal revés, el que tiene un mal revés hace, o sea, toda la fuerza se transmite, la inserción ya es un desgarro o es una inflamación. Entonces, pues se llama codo de tenista y codo de golfista. No quiere decir que todos los tenistas o el que no es tenista no lo tiene, cualquier persona también puede tenerlo. ¿Sí? Tenemos eso, ¿Ah? La bursa, también hay una bursa holocraniana, bien superficial, bastante común de pues, inflamarse, luxaciones, fracturas y lesiones nerviosas. Eso poco a poco se va a ir viendo. Las articulaciones ahí están, los movimientos. Ahí, por ejemplo, ven una luxación posterior, ¿sí? Posterior se define, siempre las luxaciones se van a definir por el hueso distal, que se luxa, el distal. Y ese va a ser el que mande, ¿ya? ¿Cuál de estos dos es el hueso distal? En un codo está antes del húmero o está el cúbito. El cúbito es más distal, entonces por eso él define si es la luxación en sí. Ya por eso que se dice posterior, porque él está ido hacia atrás. Luxación posterior de codo. Ya emergencia, justo, dolor, limitación, ahí viene, así viene el paciente, dolor, no se agarra el brazo, no puede mantenerlo pues, en el aire, luego una deformidad acá atrás que es el olecrano prominente, el tendón bicipital y un agujero acá. Esa es la deformidad típica de una luxación de codo. Bursitis olecraniana,
antebrazo, bueno, igual deformidades, edema, tumoraciones, color, trofismo muscular. Tenemos que ver la temperatura, los movimientos, en este caso es cronosupinación. Bueno, con una deformidad congénita en la cual no existe separación entre ambos huesos y se produce una sinostosis. Y vemos muñeca ahora, deformidad típica, también va a haber clases sobre esto específicamente, ¿no? Tienen que ver la deformidad que existe, en este caso es una deformidad típica de Coles, ¿no? Van a verlo cuando vean las fracturas de muñeca en pacientes adultos mayores, ¿no? Vamos a hacer edema tendinoso, tumoraciones, en este caso como gangliones, que son quistes sinoviales, deformidades, trofismo muscular, también dolor, temperatura, crepitación, tumoración, el signo de Tinel, que habla de una inflamación del nervio mediano, ¿sí? Es una percusión a nivel del dorso, de la parte volar o anterior de la muñeca, ¿no? Justo en la primera flexura, ¿no? Tú percutes y para el que tiene el tema del nervio mediano va a sentir una parestesia a nivel del nervio, del territorio del nervio mediano. Eso es signo de Tinel positivo. Siempre anatomía, ¿no? Ver el radiocúbito, el pronador cuadrado como piso, todo el contenido del túnel del carpo, con todos los flexores profundos y superficiales, el nervio mediano, por fuera de ellos el paquete cubital y radial. Importante que sepan eso, una lesión, un corte ahí, tienen que saber que existe ahí, qué hay mediano, qué tendones están primeros que otros, ¿sí? Para no suturar un profundo con un superficial. Eso es Dupuytren, que es una contractura de la fascia palmar. La fascia palmar, por entidades a veces desconocidas, tienen mucho que ver con diabetes o pacientes que son, pues, a veces de origen nórdico, algunos dicen. En general, bueno, tiene una causa definida. Hace una contractura y se vuelven nódulos fibrosos y cuerdas, ¿no? Que van jalando, ¿no? Flexionando los dedos entre sí. Es una lesión puramente superficial de la piel hacia abajo, ¿no? Donde está la fascia. No compromete el tendón está totalmente bien. Simplemente que tal hace la fibrosis que lo va el dedo jalando. Eso se llama Dupuytren. Una rotura, en este caso un dedo de martillo, significa una rotura del extensor. El extensor que llega a la falange distal se lesiona, se rompe por un movimiento, un corte, y el dedo queda mirando hacia abajo por predominio del flexor. Eso se llama dedo de martillo. Movimientos de la muñeca, flexión dorsal, palmar, desviación cubital radial, el signo de Finkelstein, que es este de acá, ¿sí? Es un dolor que se produce a nivel de la primera corredera extensora, ¿sí? Que uno hace este movimiento, pide al paciente que el pulgar lo agarra con los otros dedos y tú produces una desviación cubital. Va a presentar dolor a nivel de la primera corredera o a nivel de la esteroide radial. Eso significa una tenosinovitis, una inflamación del tendón, y lo que recurre a ese nivel. Al final, como ustedes ven, pasa por una corredera. El tendón se inflama y difícilmente pasa por la corredera, ¿no? Por eso es lo que duele. Ahí están las correderas, ¿sí? Hay 6 correderas, tienen que estudiarlo. La radiografía de muñeca, el radiocúbito, bueno, siempre 1 centímetro más alto el esteroide radial que la cubital, el ángulo que debe tener hacia abajo mirando la cara radial hacia el carpo, y por último mano. Entonces en mano hay que ver la forma de la mano, el tamaño de la mano, el tamaño de los dedos, si es que existe polidactilia, sindactilia, ¿no? Hoy día creo que vimos un caso de sindactilia en el hospital, curiosamente. Y lo otro es la polidactilia, pueden ser las dos juntas, ¿sí? ¿Qué significa sindactilia? Fusión, ¿no? Fusión de uno más dedos, que puede ser de parte planas o también ósea, ¿sí? Y la polidactilia significa ¿cuánto? ¿Cuántos dedos? ¿Qué es polidactilia? Más de 5 dedos, ¿está bien? Y acá tengo 5, y acá tengo 5. Y abajo tengo 10. Entonces todos somos polidactílicos. Más de 20 dedos. Todos tenemos 20 dedos, ¿sí o no? Lo normal.
¿Ya? Entonces, el que tiene más de 20 dedos tiene polidactilia, sea en el pie, sea en la mano, y puede agarrar cosas juntas, la policilación. Ustedes lo hemos visto. Gangliones, que son quistes sinoviales, muy común en el dorso de la muñeca. ¿Ya? Paroniquias, que son pues, inflamaciones del lecho o parulial. El dedo en gatillo. El dedo en gatillo es una inflamación del tendón flexor, ¿no? Tal que hace que también existen ciertas correderas que se llaman acá poleas. Unas poleas entre la metacarpo y falángica es la polea más grande, que es la polea 1, y por ahí pasa los tendones flexores, ¿sí? Y los tendones al inflamarse también causan dolor, hasta un momento en el cual se traban. Entonces yo flexiono mi dedo y se queda trabado ahí, ¿sí? Porque se ha atascado ahí en esta corredera, en este túnel, por decir. Y de pronto trato de estirarlo y se suelta bruscamente. Por eso se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. ¿Ya? Es una tenosinovitis, es senosante, como aquí, pero de los flexores. Dedo en martillo, que hemos visto cuando hay lesión del extensor, el dedo queda hacia abajo mirando. Dedo en botón, que vamos a verlo después, o botonía. Acá hay una polidactilia, ¿ven? Una fractura, una luxación. La luxación generalmente es a nivel articular, deformidad. Una mano reumática, ¿no? Ven flogosis articular, edema articular, ¿sí? Deformidad. Miren, ¿ven? Este es el dedo en cuello de cisne o dedo en botón. Ustedes ven que tiene una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Ese es por un mecanismo de lesión de los extensores crónicos, ¿no? Acá, por ejemplo, ven esto, que es un ganglión con quiste sinovial, ¿ven? Los movimientos principales de la mano es la prensión, ¿sí? La pinza, perdón, y la prensión. Pinza y prensión. Esos son los movimientos principales y que nos diferencian del resto de especies del planeta, ¿no? Entonces, podemos hacer pinza y podemos hacer prensión. Podemos oponer. La oposición no existe en la gran mayoría, bueno, en nadie. Entonces, la mano simia, ¿cuál es la mano del simio? Flexión de qué nervio. El simio no puedo poner. Entonces, cuando hay lesión neurológica, léanlo. Si es mediano, si es radial o si es cubital, lean ustedes. No tampoco lo vasictorio. ¿Cuál hace la mano del simio? Entonces ya no te permito ponerlo. Se te borran esos surcos y te queda una mano lisa, como un monito. ¿Ustedes han visto cómo es la mano del mono? Lisa, no pone. Bueno, los movimientos completos de todas las interfalángicas, metacarpo, etc. Todo esto hace que uno pueda cerrar la mano así completamente. Cerrar. Para ver la movilidad de los flexores, ¿sí? Superficial y profundo. El profundo llega hasta la falange distal, el superficial llega a la falange media. Esto es para ver extensores, ¿no? Los extensores propios tenemos del meñique, tenemos del índice, también del pulgar, ¿sí? Y por último una polidactilia, ¿ven? Poli, y también hay sindactilia, ¿ven? A veces se combinan. Inervación, tenemos que ver siempre eso. ¿Ya? Toda la parte pues, radial, ¿no? La parte dorsal, la parte del mediano aquí, que es la parte volar o palmar, y el labio cubital, ¿no? La parte excubital o lateral. ¿Alguna pregunta quieren hacer de ese tema? No.